El año 2025 queremos que sea recordado como un año extraordinario, en el que vivamos nuestra hermandad a través de culto y de la caridad, en torno a la Santísima Virgen de la Piedad. Pero también es importante que sepamos que podemos ofrecer como cofrades, qué somos y qué espera la Iglesia de nosotros. Para ello, la Hermandad de la Misericordia retoma en este mes de mayo el plan formativo propuesto para este año, que nos permite recordar de dónde venimos, para saber a dónde debemos caminar. Para ello, hoy disfrutaremos de la ponencia titulada Las Hermandades Sacramentales, el origen, impartida por el profesor Rafael de Jesús Ríos Delgado. Nuestro amigo Rafa es natural de Sevilla, donde cursó la licenciatura del arte y actualmente el doctorado. Desarrolla su labor profesional como docente en el Colegio Liceo Sagrado Corazón de nuestra ciudad. Es cofrade de las Hermandades de la Macarena, el Amor y el Dulce Nombre de Sevilla y de la Divina Pastora de San Fernando. Nuestro ponente destaca en el mundo de la investigación con su participación en monografías acerca de la Macarena y el Dulce Nombre de Sevilla. Además, ha realizado numerosos artículos de investigación y de distinta temática cofrade, siendo actualmente colaborador de diferentes programas de radio y televisión cofrades. Rafa fue designado por la Junta de Gobierno para que tuviera a su cargo el comisionado de la muestra patrimonial en torno a la Santísima Virgen de la Piedad, que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo mes de septiembre. Esta ponencia, enmarcada en la propuesta formativa del Aula de Formación Daniel Nieto Vázquez, nos servirá para poner en valor el carácter sacramental de nuestra hermandad, en el momento en que celebramos los 50 años de la obtención del mencionado título. Sean bienvenidos a este centro de congresos, Cortes de la Real Isla de León. Muchas gracias por vuestra asistencia y os dejamos con la mesa redonda Las Hermandades Sacramentales, el origen. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Lo primero, disculparme por el retraso. No estaba previsto en mí que en la tarde de hoy me diese un pico de alergia, pero me ha dado. ¿Vale? Desgraciadamente soy alérgico hace 15 años, está ahora mismo el olivo muy alto y me ha dado esta tarde un pico de alergia y me he quedado literalmente sin voz. De ahí el que me haya retrasado porque he esperado un poquito a que me hagan efecto los antihistamínicos. Disculparme, por tanto, porque tengo la voz un pelín rota, por si la voz no llega a ser lo que ustedes esperan de mí. Agradecer tus cariñosas palabras y tu presentación tan completa y espero que les guste el trabajo que he preparado y que esté a la altura de lo que la Hermandad de Misericordia espera de mí. Bien, en la conferencia que les voy a impartir ahora vamos a ver de dónde viene toda esta evolución del culto eucarístico y cómo eclosionan las hermandades sacramentales a partir de un largo proceso que fundamentalmente eclosiona de manera muy clara a partir del siglo XVI. El origen del culto eucarístico es claro. Cristo instituye la Eucaristía la misma noche del Jueves Santo. Ahí ven ustedes una magnífica representación de la Sagrada Cena, una de mis representaciones preferidas de Juan de Juanes, que está en el Museo del Prado en Madrid. Por cierto, súper conocida y súper característica, que por cierto repite esa tradición también muy barroca de representar, podríamos decir entre comillas, a los personajes malditos de los evangelios, los presentan siempre como pelirrojos. Es el caso de Judas Iscariote y de la Magdalena. Pero en realidad la primera vez que escuchamos hablar de la Eucaristía lo encontramos en esta primera carta de San Pablo a los Corintios, donde San Pablo hace referencia al sacrificio de la Eucaristía que Cristo hizo en esa noche del Jueves Santo. A pesar de todo ello, y a pesar de que la Iglesia siempre le dio mucha importancia a la Eucaristía, lo cierto es que las primeras constituciones apostólicas del Sínodo de los Obispos no hablan hasta el año 400 aproximadamente de que se deben de conservar las especies eucarísticas con una dignidad adecuada. El Sínodo de Verdún, en el siglo VI, es el primero que dice que la Eucaristía debe de ocupar un lugar preeminente
y tener siempre una lámpara encendida. Y esto es muy importante porque nos vamos a encontrar como, por ejemplo, hay monarcas españoles de la monarquía visigoda, como Recesvinto, que se desprende de su propia corona de rey y la regala como lámpara votiva para que esté iluminando, convertido ya en lámpara, junto al Santísimo Sacramento. Las primeras cajas destinadas a contener el cuerpo de Cristo es lo que nosotros vemos aquí, es lo que habitualmente se llama un píxide, era una caja metálica, siempre labrado, porque siempre se consideró que el recipiente que tenía que recibir o contener el cuerpo de Cristo debía de estar siempre realizado en materiales nobles. Por eso casi siempre pues todos los copones o los sagrarios suelen hacerse en plata o en oro. León IV es el que ya dice que la mesa de altar, la mesa de altar se había convertido en una amalgama de chismes que hizo que en un determinado momento a los sacerdotes no se le viera. Y León IV es el primero que dice hay que quitar chismes de la mesa y en la mesa solamente pueden estar las reliquias, los evangelios y la píxide que contiene el viático para los enfermos. Ahí veis el mismo píxide que os he mostrado antes, abierto para que lo conozcáis en su interior, que se conserva en el Museo Diocesano en Málaga. Ahora bien, lo que nosotros conocemos como culto a la Eucaristía, el culto público a la Eucaristía, en realidad no va a existir hasta el siglo X. Y de hecho, en esa época es cuando empezamos a encontrar esa primera devoción de un grupo de fieles que acuden específicamente a donde está expuesto o conservado el Santísimo Sacramento para rezar en torno a él. Un culto que fundamentalmente empieza a surgir en torno al siglo XI, pero que alcanza su plenitud a partir del siglo XVI y XVII, especialmente pues, con el Triduo Sacro y con el montaje de los grandes monumentos eucarísticos. Va a ser también muy importante en todo este desarrollo eucarístico la propia Orden de Cluny, que la Orden de Cluny es la primera que dice que hay que construir altares y retablos dedicados a la Eucaristía y que cada uno de estos altares o retablos tengan un pequeño sagrario situado en su parte inferior. Si lo recordamos habitualmente, en iglesias que sean antiguas no era nada extraño que cada uno de los retablos tuviera un pequeño sagrario, además del sagrario que hubiera en el altar mayor, porque no era tampoco nada raro que a la misma vez que se celebraba una Eucaristía en la capilla mayor pudiera estarse celebrando una Eucaristía en una de las capillas laterales. Eso luego con la reforma del Concilio Vaticano II se quitó porque se entendía que esa doble dualidad de celebraciones litúrgicas no era debida, es decir, el pueblo de Cristo solamente tiene que celebrar una única Eucaristía a la misma vez. Luego nos vamos a encontrar, sin embargo, que pese a ello también surgen muy pronto herejías de corte eucarística, es decir, personas que en realidad no terminan de creerse o de convencerse de la importancia de la Eucaristía. Una de las más conocidas es la de Berengario de Tours, que es el que escribe esta obra de Sacra Coena, que va a tener mucho predicamento a lo largo de la historia europea. Precisamente por todo esto que vamos a ver ahora con más tranquilidad, en el Cuarto Concilio de Letrán, en el 15, se termina confirmando que creer en la transustanciación de las especies es un dogma de fe. Es decir, es lo mismo que cuando hablamos de la defensa de la pureza virginal de la Virgen María o hablamos de la asunción corpórea de la Virgen a los cielos, que también defendemos en el dogma de la asunción. Precisamente por esa recomendación de Cluny, pues les he traído como ejemplo de esos retablos eucarísticos, uno de los retablos eucarísticos que a mí más me entusiasma, que es el retablo de la Cartuja de Miraflores, que está en Burgos, un retablo que tiene una doble simbología porque viene a narrarte cómo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz está íntimamente relacionado con el sacrificio de la propia Eucaristía. Pero volviendo al anterior, ¿quién era Berengario de Tours? Bueno, Berengario de Tours era uno de estos sacerdotes, fraile en este caso, estudioso en las escuelas de retórica tan propias del medievo, que él en un determinado momento dice, un poco siguiendo pues la teología, perdón, la filosofía imperante en ese momento, había las dos grandes corrientes filosóficas, la aristotélica y la platoniana. Bueno, pues siguiendo la corriente aristotélica, él dice
si una sustancia se supone que desaparece, tiene que perder sus propiedades físicas. Es decir, si yo digo que en el momento de la consagración, por el misterio de la transustanciación, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, no tendría que saber ni a pan ni a vino. Él lo que defendía era que entendía que se siguiera haciendo el rito de la consagración, pero más como un símbolo espiritual, podríamos decir, como relacionado con la propia pasión de Cristo, pero no como un elemento veraz de ese milagro eucarístico. Por esta tesis que él defiende, fue condenado en todos esos concilios que estáis viendo, hasta que al final él se termina retractando en el año 1080, pero desgraciadamente crea una corriente herática muy fuerte en Europa que va a tener muchos descendientes. Aquí ven ustedes algunas de esas corrientes hieráticas que se van a dar en Europa durante la Edad Media. Algunas de ellas, por ejemplo, estos dos teólogos, este señor es un teólogo inglés, este otro señor un teólogo de lo que sería hoy en día Alemania, son paradójicamente dos de los grandes teólogos en los que luego se van a apoyar Martín Lutero y Juan Calvino para plantear la ruptura con la Iglesia. Les traigo esta pintura muy conocida de Pedro Berruguete porque precisamente lo que viene es a denunciar la herejía cátara. Lo que se cuenta de esta herejía es que Santo Domingo lo que hizo fue coger libros cátaros y libros cristianos y tirarlos a una hoguera para demostrar cuál era la teología verdadera. El libro cátaro salió ardiendo, el libro cristiano se quedó flotando en el aire como un milagro, que es lo que ven ustedes aquí, que aparece en este cuadro. ¿Qué ocurre con todo esto? Que paradójicamente, a la misma vez que tenemos esta renuncia a la creencia en la Eucaristía, surgen multitud de milagros eucarísticos que vienen a refutar esa herejía y que vienen a defender el milagro de la transustanciación de las especies. Aquí tienen ustedes 3 relicarios, el de Daroca, este de aquí, el de Bolsana, que está aquí en medio, y este de Garcun, que son una serie de relicarios que conservan testigos de milagros eucarísticos que se han producido en momentos en los que el sacerdote, cuando estaba celebrando la misa, ha dudado si en realidad en el momento de la consagración se producía ese milagro de la transustanciación de las especies. Y eso se ha traducido en corporales que se manchaban de sangre, formas que desaparecían, formas que se convertían en ceniza, y milagros eucarísticos, muchos de ellos, que por ejemplo el beato y futuro santo jovencísimo Carlos, este chico italiano, pues se dedicó durante toda su vida a recopilar, y de hecho él hizo una página web donde recopiló pues todos esos milagros eucarísticos, exposición itinerante que por cierto tuvimos en la Iglesia del Carmen hasta hace unos meses. Ejemplo de esto que os digo, pues son por ejemplo las estancias vaticanas. Rafael Sanzio precisamente decora esa estancia haciendo referencia al milagro de Bolsena, donde el sacerdote en la consagración duda sobre si en realidad se produce esa transustanciación y la hostia termina flotando en el aire. O quizás otra pintura muy conocida, en este caso la de Francisco de Zurbarán, con la misa del padre Cabeñuela, que se produjo en el monasterio de Guadalupe, donde a este sacerdote le pasa exactamente lo mismo, y ven ustedes cómo en ese rompimiento de gloria la hostia se queda flotando, ¿vale?, en el aire, para demostrar que efectivamente ese milagro de la transustanciación era cierto. Coincide también con una época, siglo XIII, siglo XIV, donde aparecen en escena las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes tienen, a diferencia de las órdenes monacales, que van a hacer su vida fuera del convento. Fundamentalmente se van a dedicar a predicar, especialmente 2 grandes órdenes, la orden de los dominicos y la orden de los franciscanos. Y simplemente a título anecdótico, pues le traigo aquí 2 escudos localizados recientemente en el archivo de la Asociación Española de Estudios Franciscanos, donde ven ustedes sendas fundaciones franciscanas de conventos que están paradójicamente dedicados al Santísimo Sacramento en la invocación del convento. Este de aquí
el convento de Galia, que estaba en Francia, este otro, el convento de Madeira, que sí que es cierto que está dedicado a Santiago el Menor, pero sí que coronan el escudo de esa nueva fundación franciscana con la custodia. En este mismo contexto que estamos viendo, pues va a haber una serie de santos que se vinculan abiertamente con la defensa de la Eucaristía. Es el caso del mercedario San Ramón Nonato y el caso de Santa Clara de Asís. En el caso de San Ramón Nonato, de él se llega a decir que estando enfermo, en la ciudad de Cardona, el propio Jesucristo, asistido por los ángeles, aparece en su habitación y le da la comunión. Y por eso él entiende que su obligación es seguir predicando la palabra de Cristo. Ya saben ustedes que el martirio de San Ramón Nonato fue que, hecho prisionero, para que dejara de predicar a Cristo, lo que le hicieron fue cerrarle la boca con un candado y aún así él siguió predicando a Cristo. Por eso es muy habitual encontrarnos a San Ramón Nonato, que en algunas iconografías lleva la boca cerrada con un candado y portando la custodia en la mano. Ya saben ustedes que cada vez que ven un santo con una palma, quiere decir que es un santo que ha sido martirizado. El otro caso, el de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, en el año 1240, ella tiene que ver cómo soldados sarracenos de lo que luego fue el Imperio Turco, llegan a sitiar la ciudad de Asís. Ella se pone en oración con las monjas de su convento y fundamentalmente, gracias a esa oración y gracias a que todas comulgaron, consiguen que al final los sarracenos abandonen la ciudad sin haber cometido pues ningún atentado patrimonial grave ni haber violentado ninguna representación de la Eucaristía. ¿Qué ocurre con el paso de la historia? Que cuando nosotros lo que queremos es, en realidad, resaltar la importancia de la Eucaristía, vamos a pasar de unas primeras representaciones iconográficas de Santa Clara, donde sale adorando el viril que contiene la hostia, con el paso del tiempo, cuando llegamos al barroco pleno, como vemos en esta imagen de Santa Clara de la iglesia de San Francisco de Priego de Córdoba, lo que te va a contar la historia es que es la propia santa la que, estando enferma, cuando le traen la custodia, se recupera de su enfermedad y ella es la que sale con la custodia a la puerta del convento y gracias a eso expulsa a los sarracenos. Con lo cual estamos dando un mensaje contrarreformista muy fuerte, donde estamos diciendo que ante cualquier adversidad, apoyándome en la Eucaristía, voy a encontrar siempre una justificación para vencer a mis miedos. Ahora bien, en todo este ámbito que estamos viendo de dudas de la Edad Media, vamos a tener a una religiosa muy importante, esta que ven ustedes aquí, Juliana de Cornillón, que es la que fundamentalmente convence a Roberto de Tourette, que era el obispo de su diócesis, para que se instituya una festividad en torno al cuerpo de Cristo. La primera diócesis que instituyó una fiesta en torno al cuerpo de Cristo fue la diócesis de Lieja, en la actual Bélgica, pero con el paso del tiempo el propio Papa Urbano VIII termina firmando una bula, la tienen ustedes aquí, Transitulos ad Mundo, donde convierte esta fiesta en fiesta principal de la Iglesia. ¿Y por qué Urbano IV accede a convertir esta fiesta local de Lieja en una fiesta principal de la Iglesia? Bueno, la justificación estaría en que el propio Urbano IV, antes de haber sido Papa de la Iglesia, había desarrollado su función religiosa como arcediano de la propia ciudad de Lieja, es decir, tenía muchísimos vínculos con esta ciudad. Y luego se le encarga al santo dominico, Santo Tomás de Aquino, que escriba el oficio específico de la misa del Corpus Christi, que es el mismo que se sigue en la actualidad usando. En este periodo que estamos viendo, de las órdenes mendicantes, las dos principales órdenes, franciscanos y dominicos, van a tener a sendos santos que van a ser santos muy destacados en la defensa del Corpus Christi. El caso de San Buenaventura para los franciscanos, el caso de Santo Tomás de Aquino para los dominicos. Habrán de pasar aproximadamente unos 50 años hasta que, de nuevo, dos nuevos papas den un nuevo paso para conseguir reafirmar la fiesta del Corpus Christi. Uno es Juan
22, que en el año 1313 incluye la octava del Corpus en el calendario de celebraciones, el otro Nicolás V, que es el que organiza la primera procesión pública por las calles de Roma con el Santísimo. De ese modo, tenemos ya el primer culto público al Santísimo en el año 1447. Se constata que en España, desde 1319, ya se habían celebrado procesiones de Corpus, y, según cuenta el cronista de la ciudad de Sevilla, José Gestoso, estas cosas que cuentan los cronistas hay que ponerlas siempre un poco en cuarentena, porque si no está apoyado en un corpus documental puede ser una historia que pretende ennoblecer a la ciudad. Dice que ya en el siglo XIV se estaban celebrando procesiones al Santísimo en la ciudad de Sevilla. Lo que sí es cierto es que en un determinado momento la Iglesia, ante los ataques furibundos que está recibiendo por parte de los protestantes, de los calvinistas, de los anglicanos, tiene que poner los pies en la tierra, frenar y decir por un momento, bueno, ¿hacia dónde va la Iglesia como institución y qué queremos conseguir con ello? Y por eso se va a convocar uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento, y en ese Concilio de Trento se terminan asentando gran parte de los pilares en los cuales hoy en día se asienta la fe de los que somos creyentes. Evidentemente, sirvió para contrarrestar toda esa duda que había en torno a la Eucaristía. Y de hecho, nos vamos a encontrar en el caso en concreto de las monarquías europeas, que en el siglo XVII y siglo XVIII, tanto la Casa de Austria como la Casa de los Borbones van a ser unos grandes defensores del culto a la Eucaristía, especialmente cuando eclosiona la monarquía absoluta. ¿Por qué motivo? Esto es muy sencillo. Un monarca absoluto lo que dice es que su poder proviene directamente de Dios y por tanto no me tengo que justificar de ninguna decisión política que yo tome, porque si yo he cometido alguna afrenta, ya Dios me lo demandará el día de mañana. Si parten de esta premisa, ellos lo que dicen es ¿cuál es el culto más verdadero? El culto a la Eucaristía, porque es donde está Dios presente. Y van, obviamente, a patrocinar ese tipo de fundaciones, de corporaciones. Aquí ven ustedes esta pintura de Claudio Coello, que están en la sacristía del monasterio del Escorial, donde ven ustedes a el último monarca de la Casa de los Austria en España, que es Carlos II, el que ustedes conocen como el hechizado o como el enfermizo, que está pues adorando a la sagrada forma de rodillas, puesto sobre un escabel con un cirio en la mano. Precisamente en torno a este monarca hay una anécdota muy curiosa. Y la anécdota es que, estando él saliendo del Palacio Real y encaminándose hacia Madrid, se encuentra que el párroco de la iglesia de San Martín de Madrid está con el viático, camino de darle esa última comunión a un enfermo, en un determinado momento en el que parece ser que el camino no era el más adecuado y aquella jornada amenazaba tormenta. Cuando Carlos II se encuentra con ese cortejo, él para su carroza real y se baja de la carroza real y le ofrece al sacerdote la carroza para que él ocupe ese sitio, pero no por el sacerdote, sino por quien lleva en sus manos el sacerdote. Es decir, le cede su carroza como rey al propio rey del mundo, que es Cristo hecho presente en la Eucaristía. Esto no era nuevo, esto ya había pasado anteriormente, por ejemplo, con el conde de Rodolfo, el fundador de la dinastía de los Habsburgo, que había hecho exactamente lo mismo prácticamente 3 siglos antes, en 1267, cuando cede su propio caballo a un sacerdote al que se encuentra con esta misma circunstancia. Tenemos además también a otra noble aristócrata muy vinculada a España, que es Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, que fue soberana con derecho a sucesión de los Países Bajos, cuando los Países Bajos todavía era parte del Imperio Español, y ella, que fue una gran devota de la Eucaristía, encarga una serie de tapices que regala al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Y en uno de ellos se narra esta escena que ven ustedes ahí, del triunfo de la Eucaristía, donde aparece la fe portando una custodia sentada en un carro, y vean que ustedes que ese carro está arrollando a los enemigos de la fe y a los enemigos de la Eucaristía. Esto tenía también su rasgo a nivel popular.
esta que ven ustedes aquí es la carroza personal de los duques de Montpensier, que en la ciudad de Sevilla, en el siglo XIX, montan una corte paralela a la de Madrid, un poco por echarle un pulso a la reina Isabel II. De hecho, ya saben ustedes que Antonio de Orleans, cuñado de Isabel II, es uno de los que pone dinero de su bolsillo para que triunfe la Revolución de la Gloriosa, para quitar a su cuñada de reina y ponerse el de rey. Luego no consigue ser rey porque se va a ver salpicado en un tema de honor, donde se enfrenta con un señor por cuestiones de honor y líos de falda en un duelo a pistola, y tiene la mala fortuna de que mata a su rival en ese duelo a pistola. Claro, automáticamente queda descartado como posible candidato a la corona española, y por eso al final se trae a Amadeo de Saboya. Bueno, pero esta carroza propia de los duques, ellos la cedían a la archicofradía sacramental de la entonces colegial del Divino Salvador, a la que ellos estaban vinculados, para que acompañara al Santísimo cuando salía en procesión. Con el tiempo regalan esa propia carroza, se la regalan a la archicofradía. Aquí la ven ustedes en una de sus últimas salidas, acompañando al Santísimo. Hoy en día esa archicofradía está fusionada con la Hermandad de Pasión, y aquí ven ustedes la misma carroza, restaurada hace un par de años por la propia hermandad, expuesta en el Museo de Carruajes de Sevilla. Juan Calvino. En la Eucaristía Cristo está presente, pero de un modo espiritual por virtud, totalmente insustancial, de modo que no hay modificación absoluta en la sustancia. Es decir, Juan Calvino vuelve a recuperar el matiz de la herejía que ya vimos que había surgido en el siglo XI. Y por eso de nuevo les traigo aquí esta fotografía de cómo fue el desarrollo de ese Concilio de Trento. Frente a eso, y hablando obviamente de esa colección de tapices que regaló Isabel Clara Eugenia, pues tenemos aquí otro de esos tapices que ella regala, donde aparecen los 7 santos que en pleno siglo XVII se consideraban que eran los grandes defensores de la Eucaristía. Los 4 doctores tradicionales de la Iglesia, la propia Santa Clara, Santo Tomás de Aquino. Este señor que ven ustedes aquí es San Norberto. San Norberto era una persona que también se había enfrentado para derrotar a una de esas grandes herejías antieucarísticas. Y este último, San Jerónimo, que aparece ahí un poco como ensimismado porque está más pendiente de traducir la Vulgata que de las circunstancias que se estaba dando. La fiesta del Corpus Christi va a requerir una serie de elementos para exponer al cuerpo de Cristo, y surge lo que conocemos hoy en día como una custodia, es decir, el ostensorio, el sitio donde yo expongo, donde muestro a Cristo, lo de ostendere, para enseñar a Cristo. En el culto de católicos casi siempre han sido piezas realizadas en materiales nobles. Hasta el siglo XIV no encontramos una tipología clara de la custodia. Sin embargo, paradójicamente, sí que nos vamos a encontrar adaptaciones que son, por ejemplo, esto que ven ustedes aquí, un cáliz novohispano adaptado a custodia. Es decir, para que ustedes lo vean bien y lo entiendan, el cáliz es esto es un cáliz normal al que se le ha hecho luego esta tapadera con forma de viril para que sirva para exponer al Santísimo. Llegado el caso, se puede usar indistintamente como cáliz o se puede usar como ostensorio. Sin embargo, lo que sí nos vamos a encontrar es que aparece una cosa muy curiosa que tenemos en España, que es la imaginería de corte eucarístico, es decir, imágenes que tenían privilegio de ser portadoras del cuerpo de Cristo. Eso luego, al final del Concilio de Trento, se prohíben ese tipo de representaciones porque se entendía que podía confundir a los fieles. Pero tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta imagen que ven ustedes aquí, está en la iglesia de Jesús Nazareno de Valladolid. Ven ustedes que aquí en el costado, donde tendría que ir la lanzada, hay un hueco, porque en ese hueco lo que se hacía era que se colocaba un pequeño ostensorio con la forma consagrada. Es exactamente lo mismo que ven ustedes aquí con este Cristo, que está en el Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid, que tiene ese privilegio de salir todos los años, el Viernes Santo por la tarde, luciendo la forma consagrada, la hostia consagrada, en el propio costado. Aquí lo ven ustedes en detalle, este mismo Cristo, y aquí ven ustedes otro de Gregorio Fernández en Valladolid, que también tiene ese mismo privilegio. Esto que ven ustedes aquí, donde está la llaga, esa parte de la llaga del costado se quita y ahí se coloca un pequeño viril con la hostia consagrada. Pero también tenemos imágenes marianas que se convierten en
portadoras del cuerpo de Cristo. Ayer en la conferencia que dio mi maestro para el Consejo de Cofradía estuvo él hablando de cómo María es el primer tabernáculo de la historia, porque contuvo dentro, en su ser, al propio Cristo, y por eso es el primer sagrario de la historia. Bueno, pues aquí tienen ustedes a la Virgen de la Bella, patrona de Lepe, que su corazón, su pecho, es completamente hueco y se puede abrir para colocar un copón con la forma y usar a la imagen como reserva del propio Santísimo. Esta otra imagen, que está hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, claramente de Roque Balduque, muy parecida a otras imágenes que conocerán ustedes de este escultor, como la Virgen de la Alegría, la Reina de todos los Santos y demás, pues ven ustedes que aquí en el pecho pues también tiene esa oquedad que le permite cobijar al Santísimo en su interior. ¿Qué es lo que aportó España al culto eucarístico? Lo que nosotros conocemos como las custodias de torre. Esto es una aportación netamente española que los españoles llevamos a los territorios del Imperio Español, y por eso vamos a encontrar que en el continente americano, especialmente desde la zona sur de lo que hoy en día es Estados Unidos hasta el final de Chile y de Argentina, nos vamos a encontrar que hay custodias de torre o asientos. Por orden, custodias que les he traído, pues las más importantes que tenemos en Andalucía, como son la de Córdoba, de Enrique Arfe, la de Sevilla, de Juan de Arfe, que es su nieto, la de Cádiz, que es la custodia más grande y más importante que tenemos en el mundo católico, que intervinieron muchísimos artesanos en ella, pero que bueno, fue una custodia que inicia fundamentalmente Antonio Suárez. Es además una custodia que tiene la particularidad de tener dos custodias, una dentro de la otra, porque lo que se usa como viril es la famosa custodia del millón. La custodia del millón, que se le llama así porque costó 1 millón de maravedíes hacerla y está hecha íntegramente de oro. Y como estamos en San Fernando, pues obviamente les he traído la custodia que habitualmente sale en la procesión del Corpus de San Fernando, que hizo un escultor húngaro afincado aquí en San Fernando, que este es su nombre fácil, es Albert, el apellido es impronunciable, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo surge la primera de las hermandades sacramentales? Esto está todo un poco mitificado, pero yo solo voy a ir desgranando. En 1501 hay un grupo de personas que están en Roma. Lo que te cuenta la crónica es que son 4 seglares y un sacerdote, y ellos ven que en un determinado momento sale el Santísimo Sacramento, o mejor dicho, un sacerdote con el viático para llevar la comunión a un enfermo, y a ellos les sorprende que, siendo Roma una ciudad tan importante, capital obviamente a nivel eclesiástico de la propia Iglesia, capital de los estados pontificios, que el Santísimo salga con tan poca dignidad. Entonces ellos, por su cuenta y riesgo, en alguna tienda cercana compran unos cirios y deciden acompañar al Santísimo portando unos cirios. Y una vez que termina esa procesión, deciden solicitarle a los canónigos de la iglesia de San Lorenzo in Damaso en Roma, que es donde se produce este hecho, poder fundar una cofradía sacramental para darle culto al Santísimo. Los canónigos lo ven con agrado, y sabemos que en el año 1506 esa primera cofradía del Santísimo tiene solamente 17 miembros, y tienen un gran proyecto, que es confeccionar un palio de brocado que sirva para cobijar al Santísimo Sacramento. Y paradójicamente, con esta empresa aparece en escena una noble sevillana muy importante, que es doña Teresa Enríquez de Alvarado, conocida popularmente como la Loca del Sacramento. Pero vamos a continuar primero con la historia sacramental. Año 1539. El Papa Pablo III, con esa bula, Dominus Noster Jesus Christus, crea la Archicofradía del Santísimo Sacramento en la Basílica de Santa María sopra Minerva. Santa María sopra Minerva es una basílica que, según la tradición, está erigida sobre las ruinas de un templo dedicado a Minerva. Desde ese momento se va a convertir en la corporación que sirva de símbolo al culto eucarístico, porque ellos todos los terceros domingos durante todo el año celebraban siempre una procesión eucarística, si no era por el exterior del templo, por el interior de las naves del templo. Y hoy en día hay multitud de cofradías que están sumadas a esa especie de gran congregación de cofradías de Minerva que hay
a nivel mundial. Por otro lado, surgen el jubileo de las 40 horas como una manera de darle culto de continuo al Santísimo. Ese jubileo de las 40 horas venía a narrar de manera simbólica las 40 horas que estuvo Cristo enterrado hasta que se produce su resurrección. Un culto muy patrocinado por dos santos, por San Antonio Zacarías y por San Carlos Borromeo, que el Papa Clemente VII regula definitivamente en el año 1562 y que va a tener especialmente su eclosión gracias al Triduo Sacro, que va a tener también su plasmación artística o escultórica con los grandes monumentos, esas grandes máquinas lignarias que se montan en las catedrales y en las iglesias de mayor entidad para mostrar a la Eucaristía. Esta que ven ustedes aquí es la Basílica de San Lorenzo in Damaso, que es la basílica donde se fundó la primera hermandad sacramental de la historia. Esta, la capilla sacramental o altar sacramental de esta basílica. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, este edificio fue muy modificado en el siglo XVIII y no sabemos hasta qué punto esta capilla sacramental puede parecerse hoy en día a la capilla sacramental que en su momento estos cofrades conocieron. Pero ¿quién era doña Teresa Enríquez de Alvarado? Bueno, pues esta señora, evidentemente, no tenemos un retrato de ella fidedigno, lo que tenemos es una recreación. Esta noble castellana, nacida en Medina del Río Seco y fallecida en Torrijos. Una persona que se casa también con un noble perteneciente a la corona de Aragón, en este caso Gutiérrez de Cárdenas. Es una persona que tuvo, como era tan habitual en esa época, 6 o 7 hijos. Tiene que sufrir el dolor de no solamente enterrar a su marido, sino también de enterrar a varios de sus hijos, y en ese momento, bueno, ella encuentra, podríamos decir, el consuelo al dolor en el culto eucarístico. De hecho, cuando fallece su marido, ella decide volver a su tierra natal y se refugia en la villa de Torrijos. En la villa de Torrijos se convierte en una gran mecena de la caridad, en una gran mecena también del culto eucarístico, porque en Torrijos funda la primera hermandad sacramental de la que tenemos constancia en España. También patrocina la construcción de la colegiata de Torrijos y además funda el convento de monjas de la Concepción, del que además con el tiempo ella será también la superiora, y dota la fundación de 2 obras hospitalarias que son el Hospital de Consolación y el de la Santísima Trinidad. Lo que sabemos de Teresa Enríquez lo conocemos fundamentalmente gracias a 2 textos. Por un lado, su propio testamento, donde ella dice que su objeto durante toda su vida ha sido fundamentalmente la veneración al Santísimo Sacramento, y por otro lado un libro que se llama Carro de las Donas, un libro que se publica en Valladolid en 1542, habían transcurrido solamente 15 años de su fallecimiento, donde se narra toda esta historia que les he contado de la iglesia de San Lorenzo en Damaso y de cómo, pues fundamentalmente, ella al final es la que termina dando el donativo para la realización de ese palio que va a servir para cobijar al Santísimo, y además va a proteger esa capilla de San Lorenzo in Damaso. Por otro lado, tenemos a un venerable, un sacerdote sevillano, Fernando de Contreras. Fernando de Contreras en un determinado momento recala en la villa de Torrijos porque lo reclama la propia Teresa Enríquez. Va a ser el confesor de la propia Teresa Enríquez entre 1516 y 1519. Y como les comentaba anteriormente, supuestamente hay un sacerdote de la iglesia de San Lorenzo in Damaso que, predicando y echándole un poco, podríamos decir, la riña a los cofrades de esa cofradía de San Lorenzo in Damaso, les dice que no se están moviendo lo suficiente para conseguir los dineros necesarios para confeccionar ese palio de brocatel que se buscaba. Y les dice como una amenaza: al final vendrá alguien de fuera y pagará ese palio. Según la piadosa tradición, ella tenía un dinero y le dice a Fray Antonio, que era un fraile franciscano que ella conocía de su villa de Torrijos,
como Fray Antonio se tenía que marchar a Roma para asistir a un capítulo de su orden, le dice: toma este dinero, 100 ducados y 8 varas de brocado, y busca en Roma alguien que le haga falta esto para que sirva para darle culto al Santísimo. Y paradójicamente, entre la visión que tiene Teresa Enrique sobre esto que estamos ocurriendo y la predicación del cura, simplemente habían pasado varias horas. Es decir, a los pocos días de llegar Fray Antonio a la ciudad de Roma, hace entrega del donativo que mandaba Teresa Enrique. Va a conseguir tener muchísima amistad con el Papa Julio II. Le regaló, de hecho, al Papa Julio II una serie de colgaduras y de cortinas para su habitación privada. Y el propio Papa Julio II, cuando pregunta que quién ha hecho ese regalo, y le dicen: lo ha hecho la cofradía sacramental de San Lorenzo in Damaso, pero el regalo viene de una noble española, que es Teresa Enrique, bueno, castellana en este caso. Él conoce el instituto de esta hermandad sacramental y decide inscribirse en ella. Y luego Teresa Enrique le pide al Papa 3 favores. Le pide, lo primero de todos ellos, que le mande una bula para poder fundar cofradías sacramentales en España. La siguiente cuestión, que permita que 2 confesores pagados por ellos puedan salir cada 2 años para predicar y conseguir los favores para construir altares al Santísimo en cualquiera de las fundaciones o capellanías que vaya haciendo. Y la tercera cuestión es que dé una instrucción para que los obispos no se opongan a la manda que ella pretende conseguir. Y lo cierto de todo ello es que el celo de esta mujer por el Santísimo Sacramento hace que el Papa firme una bula el 21 de agosto de 1508, que es la bula Pastoris Aeternis. Y gracias a esta bula que llega a España, empieza la gran eclosión de las hermandades sacramentales en España. Y evidentemente, cuando digo España, deben de pensar siempre que estábamos divididos en 2 coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón. Ella fundamentalmente, por donde se movió, fue por la corona de Castilla, y por eso la eclosión sacramental en la corona de Castilla es tan fuerte. Esta que ven ustedes es la firma del Papa Julio II. Esta es parte de la bula que tienen en la villa de Torrijos. Se conserva una copia facsímil de esa misma bula. Hay otro Papa, León X, que además completa las gracias que le había dado el pontífice anterior con una serie de breves pontificios en los cuales dice que si algún miembro de una hermandad sacramental no cumple con la obligación de rezar las oraciones oportunas, esa pequeña falta le quedará, podríamos decir, limpia si asiste a la procesión del Corpus Christi. En el año 1511, Teresa Enrique llega a la ciudad de Sevilla acompañando al séquito de Fernando el Católico, que en ese momento es el regente de la corona de Castilla. Recuerden que Juana I de Castilla, mal acusada de problemas mentales, ha sido recluida en un monasterio. Isabel la Católica ya había fallecido y Fernando el Católico es el que ejerce de regente. Bueno, pues Fernando el Católico llega a Sevilla acompañado de su segunda esposa, de Germana de Foix, y Teresa Enrique trae con ella esa bula fundacional, y gracias a eso va a empezar la gran eclosión y de devoción al Santísimo Sacramento a través del fenómeno corporativo en la Archidiócesis de Sevilla. Y cuando digo Archidiócesis de Sevilla, también incluimos, obviamente, Cádiz, Jerez de la Frontera, Huelva, Badajoz, las Islas Canarias, porque todo era la misma diócesis. En ese momento, la diócesis gaditana, aunque tenía obispo propio, seguía siendo una diócesis sufragánea de la de Sevilla. Va a ser, además, el periodo en el que, a raíz de esta gran eclosión de la devoción al Santísimo, se fundan nuevas hermandades, y una de las primeras decisiones de las hermandades era las antiguas capillas sacramentales que había, que en muchos casos eran antiguas mezquitas del periodo musulmán, que cuando la he cristianizado he hecho una pequeña reforma y la he adaptado para el nuevo culto cristiano. Ya me parece un recinto indecente, y lo que hago es que derribo ese edificio y construyo un edificio nuevo
que venga a narrar la importancia de la religión católica. Y aquí tienen ustedes tres grandes ejemplos de tres capillas sacramentales que son una auténtica delicia, que es la capilla sacramental de la parroquia de la Asunción de Priego de Córdoba, la capilla sacramental de la parroquia de San Pedro en Cabra, también en la provincia de Córdoba, o la capilla sacramental de la parroquia de Santa Catalina en Sevilla. Porque conozcan ustedes quién es esta señora, Teresa Enrique. Aquí tienen ustedes una foto, un primer plano de esta ahora mismo venerable, está en proceso de beatificación de esta religiosa. Saben ustedes que antiguamente, cuando se abría un proceso de beatificación, lo primero que se hacía era bajar al sitio donde estaba la persona enterrada, en este caso era religioso, que es la sala de profundi, y se entendía que era un rasgo de santidad el abrir la caja y que el cuerpo de la persona fallecida no se hubiera corrompido. Bueno, es el caso, pues, por ejemplo, ¿vale?, de esta Teresa Enrique, como ocurre, pues, por ejemplo, con Santa Ángela de la Cruz o con el Papa Juan XXIII y tantos otros. Sobre las hermandades sacramentales en Andalucía, fundamentalmente con lo que se tienen ustedes que quedar es que, si lo analizamos con frialdad, la eclosión fundacional es toda en el siglo XVI. Las hermandades sacramentales, a diferencia de las de penitencia, son mucho más listas. Por ejemplo, hay un acuerdo de cabildo súper curioso de la hermandad de la Archicofradía Sacramental del Divino Salvador, donde ellos dicen que no van a hacer averiguaciones por ver qué hermandad es la más antigua de las sacramentales, porque es perder el tiempo y que eso tampoco es una cuestión importante. Y sin embargo, hoy en día hay hermandades de penitencia que están peleándose por ver quién es la más antigua, a ver si se fundaron 20 minutos antes que la anterior, y muchas veces agarrándose además a documentaciones y argumentaciones que son obviamente impepinables, es decir, no se pueden admitir. Es decir, el que diga mi hermandad se fundó antes que los franciscanos, bueno, pues dígalo usted, pero es imposible, ¿vale? Aquí ven ustedes, a nivel de Andalucía, sabemos que de una fundación de una primera hermandad sacramental en la Catedral Vieja de Cádiz, actual parroquia de Santa Cruz, que se pierde, está extinguida, porque, claro, es que Cádiz no tenía más parroquia que la propia catedral. Hasta el siglo XVIII, con Lorenzo Armengual de la Mota, que es obispo de la ciudad, no se va a erigir la primera parroquia exenta en la ciudad, que es la parroquia de San Lorenzo. El problema que tenía Cádiz es que era una ciudad muy pequeñita y en la ciudad de Cádiz residían 14 órdenes religiosas, y por eso, cuando los carmelitas descalzos quieren fundar en la ciudad de Cádiz, se les dice que no hay sitio, y por eso los carmelitas descalzos recaban aquí en la ciudad de San Fernando. En Ceuta también hubo una hermandad sacramental en la propia catedral, también extinguida, relacionada directamente con Fernando Contreras, que fue el confesor de Teresa Enrique. En Granada tienen ahí esa disputa con Sevilla de ser la hermandad sacramental más antigua. Yo entiendo que la más antigua debe de reconocerse a Torrijos, puesto que fue una petición expresa de la propia Teresa Enrique. Fundada en 1512 con estatuto de 1525, hay también varias hermandades sacramentales más muy antiguas, como la de San Andrés o la del Socorro. En Huelva tenemos la de San Pedro, fusionada en la actualidad con la Hermandad de Pasión, y la de la Purísima Concepción, fusionada con la Archicofradía de la Veracruz. Jerez de la Frontera, la más antigua, la de Santiago, que se sabe que al menos en 1568 ya estaba activa. Málaga tenemos varias de ellas. Tenemos la Hermandad de los Mártires, que es un caso curiosísimo y divertidísimo en el mundo de las hermandades. Esta Hermandad de los Mártires está fusionada con varias cofradías de penitencia y de gloria de la ciudad, y a todas se les reconoce que son parte de esa hermandad, porque lo que ocurrió fue que la Hermandad Sacramental de los Mártires, cada vez que entraba en un periodo de decadencia, se apoyaba en una de las hermandades para evitar que su instituto se extinguiese. Y entonces, a lo largo de su historia, son varias las cofradías de penitencia que ayudan a que ello no se extinga, sin que se produjese de facto nunca la fusión definitiva. ¿Cómo se arregló este entuerto? Pues el obispo de Málaga, entendiendo las particulares circunstancias que concurrían con esta hermandad, sacó un decreto donde reconoce que todas las hermandades de penitencia que habían tenido relación con esta hermandad de los mártires podían ostentar
las gracias, los privilegios y también la historia de esta Hermandad de los Mártires. Tenemos también la Hermandad de San Juan, fusionada con la Hermandad de los Dolores, y la de Santiago, fusionada con la Hermandad de la Sentencia. Y en el caso de Sevilla, pues vean ustedes la cantidad de fundaciones que se van a producir. Les he subrayado en negrita las hermandades sacramentales que se han mantenido en su institutos puras, es decir, no se han fusionado con ninguna hermandad de penitencia o hermandad de gloria, con la salvedad de San Lorenzo, que sí que está fusionada con la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, pero que la Hermandad de Sacramental de San Lorenzo tiene la particularidad de ser la fusión de dos hermandades sacramentales, la propia de San Lorenzo con la de San Juan de Acre, porque cuando se suprime la parroquia de San Juan de Acre, la hermandad no podía quedarse en una tierra de nadie, y por eso se traslada a la parroquia de San Lorenzo y se fusiona con la de San Lorenzo, y luego la doble fusión con la Hermandad de la Soledad. Sobre las tipologías de las hermandades sacramentales, pues vamos a tener fundamentalmente todas estas: sacramental pura, dedicada al culto a la Eucaristía, hermandades de raigambre eucarística, las hermandades o congregaciones de luz y vela, los redieles eucarísticos, las pías uniones y lo último, la adoración nocturna. Vamos por parte viendo cada una de ellas. Las hermandades sacramentales puras son las que tienen naturaleza parroquial, están íntimamente ligadas a una parroquia. Si nosotros analizamos la historia de las hermandades de penitencia, la gran mayoría de las hermandades de penitencia no se fundaron en parroquia, se fundaron en conventos. Sin embargo, las hermandades sacramentales siempre se fundaban en parroquia, estaban íntimamente ligadas a ellas. Era también muy común que en esa misma parroquia hubiese una hermandad de ánimas dedicada fundamentalmente a darle culto al sufragio de las almas. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Pues que se va a dar la fusión de muchas hermandades sacramentales con esas hermandades de ánimas, fundamentalmente porque la hermandad sacramental era la hermandad más fuerte. ¿Por qué tenían tantos cofrades las hermandades sacramentales y de ánimas? Por un lado, una cuestión clara: el culto principal, el más fuerte, era obviamente la Eucaristía, el Santísimo. De hecho, el Abad Gordillo decía que todo cofrade que se preciara tenía que pertenecer a una hermandad sacramental. Pero, ¿y lo de las hermandades de ánimas? Porque eso de las hermandades de ánimas, eso de rezarle a las ánimas, a mí me ha dado siempre, con el mayor de los respetos, pero a mí eso me ha dado siempre un miedo que no veas. Mi abuela me decía: tú rezarle a las ánimas benditas del purgatorio que por la mañana te despierta. Y yo le decía: abuela, ¿te despierta? Es que no duermes, como que te despierta. Sobre todo desde que ella a mí me contó una anécdota, que era que ella le rezaba siempre a las ánimas benditas del purgatorio de la parroquia de San Pedro, y que un día, cuando iba para el trabajo y pasó por el retablo, escuchó una voz que le dijo: Teresa, anoche no me rezaste. Yo: abuela, ¿y tú quieres que yo le rece a eso? ¿Verdad? Bueno, pues la cuestión es clara. La permanencia de las hermandades sacramentales con ese matiz de las ánimas del purgatorio es porque pertenecer a una hermandad de ánimas era pagar el ocaso de la época. Si yo pertenezco a una hermandad sacramental que tenga además el matiz del culto a las ánimas, lo que me estoy pagando es el entierro, porque todas estas hermandades tenían la obligación de enterrar al cofrade. Entonces yo ya podríamos poner un poco en tela de juicio si todo el que se inscribía en la hermandad era en realidad por esa devoción a la Eucaristía o también por una cuestión crematística, ¿vale? Ahora bien, cada una de ellas hace sus cultos particulares. Llega esa gran eclosión del sagrario, dotado en muchos casos de bóvedas de enterramiento, y con la salvedad que vamos a encontrar en cada una de las diócesis andaluzas, pues prácticamente los miembros de junta suelen ser casi siempre los mismos. Vamos a encontrar fundamentalmente pues uno o dos alcaldes, que podría ser el hermano mayor. Se habla siempre de uno antiguo y uno moderno. El antiguo es el que ejerce, el moderno es el que está para aprender, lo que sería hoy en día pues un hermano mayor y un teniente hermano mayor. El mayordomo, que es el que se encarga de los dineros. El fiscal, que es el que observa el estricto cumplimiento de las reglas. El escribano, que sería para nosotros un secretario. Los priostes, que esto es un cargo que me encanta, porque había priostes de cera y priostes de bienes. El prioste de bienes tiene que tener el inventario en perfecto orden de revista y custodiar el archivo, y se le daba mucha importancia a ello porque el archivo era lo que a mí, llegado al caso, demostraba de la existencia de mi hermandad. Y lo de la cera es porque la cera siempre se ha podido vender y había que tener mucho cuidado de que esa cera no se perdiese. Y luego los diputados, en número indeterminado,
siempre también separados entre antiguos y modernos. Pero esto no quiere decir que todas las hermandades sacramentales fueran de origen parroquial. Tenemos documentado pues, el caso, por ejemplo, de la existencia de una hermandad sacramental en el convento de San Agustín de Sevilla o la existencia de una hermandad sacramental en la cárcel real de Sevilla, a la cual pertenecían como cofrades los propios presos de la cárcel y hacían los cultos eucarísticos por las naves de lo que fue la cárcel real de Sevilla, que es el edificio que está en la calle Sierpe, lo que es hoy en día la sede de una entidad financiera. Sabemos que además a los cultos de esa hermandad asisten dos grandes personajes de la cultura andaluza, como son Juan Martínez Montañés, el escultor, y Cervantes, el escritor. ¿Por qué motivo? Porque los dos coinciden en la cárcel real. Juan Martínez Montañés tiene una pelea con un señor en la calle, tiene la mala suerte de darle un puñetazo, esta persona se cae, se esnuca y muere de ese golpe en la cabeza, y por eso lo meten en la cárcel. Y a Cervantes, acusado de malversación de fondos públicos, también lo meten en la cárcel. Y bueno, los dos coinciden, obviamente, en la cárcel y tuvieron una cierta amistad. Un presbítero sevillano, Manuel Serrano Ortega, dice que las hermandades sacramentales son fundamentalmente las que más se van a distinguir en la defensa del culto a la Inmaculada Concepción. Cuando estalla esa gran eclosión inmaculista, después de esa afrenta que se produce en Sevilla y que se traduce en actos de desagravio por toda Andalucía, defendiendo la pureza virginal a la Virgen María. Ya lo conté en su momento en otra conferencia, se lo cuento muy brevemente. Fundamentalmente tenemos a un fraile del convento de Regina en Sevilla, un fraile dominico, que predicando, pues él dice: la Virgen María fue concebida en pecado lo mismo que tú, lo mismo que yo, o lo mismo que Martín Lutero. Y claro, en un espíritu de contrarreforma que a la Virgen se la equipare con Martín Lutero, se considera que es una auténtica blasfemia. Eso hace que se hagan multitudes de actos de desagravio que culminan con el voto de sangre que hace la Hermandad del Silencio, donde ellos dicen que juran defender, incluso con el derramamiento de su propia sangre, la creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Para que ustedes se hagan una idea, pues bueno, surgen las famosas coplas a la Inmaculada Concepción de Miguel del Cid, de todo el mundo sin igual, diga vos reina escogida, que vos sois concebida sin pecado original, pero también el pueblo adapta esas coplillas y hacen letras un poquito más cafres, atacando a los frailes dominicos. Y sacan, por ejemplo, una donde decía: aunque no quiera Molina, ni los frailes de Regina, ni el cura de los anteojos, sacados le sean los ojos, María fue concebida sin pecado original. La situación fue en Sevilla tan dantesca que cuando por la calle se veía a un fraile dominico, los niños cogían piedras y se la tiraban a los frailes dominicos. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Bueno, pues en toda esa eclosión, las que terminan recogiendo ese fervor inmaculista son las hermandades sacramentales, que parece ser que son las que además acuñan la insignia que viene a defender a la Inmaculada Concepción, que es el sin pecado, porque fundamentalmente las hermandades sacramentales decían que no puede haber mancha de culpa donde tiene su sustento el impecable. Es decir, si Dios ha salido de la Virgen María y la Virgen María es el sagrario de Cristo, pues la Virgen no puede tener mancha. Y aquí tienen ustedes el sin pecado de la Sacramental del Sagrario de Sevilla. Es cierto que la insignia es una insignia del 19, pero todas eran iguales. En el anverso, la custodia; en el reverso, el anagrama de María. De hecho, desde pequeños, los que somos creyentes, pues nos hemos criado siempre rezando esto: el bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Por eso nos vamos a encontrar que no es nada raro que en las capillas sacramentales los retablos muchas veces los presiden las Inmaculadas Concepción, o en las custodias de asiento y de torre, en uno de los cuerpos haya siempre una imagen de la Inmaculada Concepción. Piénsenlo en clave isleña: el altar colateral de la parroquia de la Iglesia Mayor, el que era primitivamente el altar sacramental, está presidido por una imagen de la Inmaculada Concepción, que hoy en día pertenece al patrimonio de la Hermandad de Medinaceli. El altar contiguo, presidido por el Arcángel San Miguel, era el altar que daba culto precisamente a las ánimas benditas. Si se lo llevan ustedes a su hermandad de Misericordia, la Hermandad de Misericordia encarga hace unos años una imagen de la Inmaculada Concepción que entroniza en el presbiterio y que hizo Juan Carlos Díaz, una talla de mucho interés artístico, precisamente para remarcar esa creencia mariana y esa creencia en la pureza virginal
de la Virgen María, incluso además con un rasgo aún más claro en vuestra hermandad de misericordia. No hay mucha diferencia cromática entre el color de este sin pecado y el color de algunas piezas del hábito vuestro de nazareno. Esto que veis aquí, el libro de regla de la Hermandad Sacramental de San Andrés, donde veis que en una de las vitelas se pone a la Inmaculada Concepción, y nos vamos a encontrar también un desarrollo muy importante de iconografías marianas vinculadas a la Eucaristía, como este interesantísimo cuadro que está en el Museo Fray Pedro Gocial en Quito, en Ecuador, donde aparece la Inmaculada con una custodia en la mano, coronada por la Santísima Trinidad, y paradójicamente aquí la Santísima Trinidad no es una paloma, es una representación personificada. Aquí vemos que es Dios Padre, esto es claro. Aquí vemos que, este es Dios Padre, aquí vemos a Cristo porque lleva la cruz, pero el Espíritu Santo también lo representan como una personificación humana. Hermandades penitenciales de raigambre eucarística, que también esto es interesante, aquellas corporaciones que, aunque inicialmente su instituto no es darle culto a la Eucaristía, terminan asumiendo pasajes pasionistas que están íntimamente ligados con el culto eucarístico. El caso más claro, el de la mayoría de las hermandades que le dan culto al misterio de la instauración de la Eucaristía, lo que conocemos siempre como misterio de la cena. Aquí ven ustedes, en este caso, el misterio de la Hermandad de la Cena de Cádiz, que realizó Luis González Rey en la década de los 90. En el caso, por ejemplo, de la Hermandad de la Cena de Sevilla, se funda en 1580 porque hay un grupo de cofrades de la Hermandad Sacramental de Unión Santorum que se enfadan y deciden fundar una hermandad nueva. Como no pueden fundar una hermandad sacramental, pues deciden buscar un pasaje lo más parecido posible. Pero luego nos vamos a encontrar también con algunos misterios que tienen matices eucarísticos, aunque su espíritu no sea esencialmente eucarístico. Es el caso, por ejemplo, de la Hermandad de las Aguas de 2 de Mayo en Sevilla, el caso de la Hermandad de Humildad y Paciencia en San Fernando, especialmente en el misterio primigenio, o el caso de la Hermandad de la Trinidad en Sevilla, especialmente lo que era su misterio antiguo, el de anterior al de las 5 llagas. Porque ellos van a poner de relieve una cosa muy interesante, que es el lagar místico. Que el lagar místico es cuando representamos a Cristo de manera simbólica vivo y cómo su sangre genera nuevos dones para la Iglesia. Claro, esto desde un punto de vista teológico es una plasmación religiosa extremadamente fuerte. Quizás conozcan este cuadro, el famoso políptico del Cordero Místico, políptico de Gante, que hacen los dos hermanos Humberto y Jan van Eyck y que está en la Catedral de San Babón, en Gante. Aquí ven ustedes una serie de personajes, Adán, esta es Eva, ¿vale? Dios Padre como sumo pontífice, o Cristo mejor dicho como sumo pontífice, la Virgen María, San Juan Bautista, y aquí hay una serie de personajes, caballeros, los nobles, los no sé cuántos, que caminan en pos a un altar en el que hay un cordero, y ese cordero está emanando una sangre que se recoge en esta fuente, y cuando de esta fuente brota la sangre, lo que ocurre es que el campo se enriquece. Aquí ven ustedes en detalle esa representación del Cordero Místico. El Cordero Místico no es más que Cristo y una exaltación de la propia Eucaristía. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Palacio Episcopal de Málaga está este interesantísimo cuadro de autoría anónima, donde ven ustedes a Cristo en una especie como de taza que está recogiendo la sangre emanada de su costado, que estos frailes franciscanos están recogiendo y esparciendo por la tierra. Lo están esparciendo por la tierra, lo que quiero decir es que lo que están es esparciendo los dones que se recibe de la Eucaristía. Y si analizamos fríamente el misterio de humilde paciencia de San Fernando, antes de que se le incorporasen las 4 figuras secundarias que tiene hoy en día, esto era una lectura preciosa de ese concepto del lagar místico. Es cierto que puede ser el ángel que está intentando consolar a Cristo del miedo, porque el miedo es natural a la persona, que puede estar percibiendo antes de su inmediata crucifixión, pero también tiene ese diálogo de relación que me parece un detalle precioso y que yo, de verdad, espero que jamás quite la Hermandad de Humildad y Paciencia ese Arcángel del Paso, porque me parece que es una idea eucarística preciosa.
Y muy conocido también es este Cristo de la preciosísima sangre de Nicolas Bussy, que está en Murcia, y que bueno, viene a narrar también este concepto de Cristo como lagar místico. Surgen también las congregaciones de luz y vela. ¿Qué ha ocurrido durante el siglo XVIII? Ha eclosionado con tanta fuerza el culto, la adoración en ese jubileo de las 40 horas, que llega un momento en el que es imposible que todo el mundo asista a los jubileos, porque todo el mundo quiere celebrar jubileos a la misma vez. Solución salomónica que toma la Iglesia: crea las hermandades o congregaciones de luz y vela para que organice en cada diócesis cómo se va a exponer al Santísimo Sacramento en ese jubileo de las 40 horas, para que el Santísimo esté expuesto en jubileo solamente en un templo esas 40 horas y el pueblo vaya a rezar o a venerar a la Eucaristía en ese templo, y pasadas las 40 horas la exposición se traslada a un nuevo templo. Y sobre todo van a velar porque la exposición del Santísimo se haga con dignidad. Cuando habitualmente en Sevilla aparecen los hermanos de congregación de luz y vela, te exigen que tienes que estar un mínimo de horas en la exposición del Santísimo, la iglesia abierta, tiene que haber en el altar una serie de elementos, unos candelabros con una serie de elementos, que tiene que haber unas flores, que tiene que haber al menos un mínimo de 2 hermanos que estén adorando a la Eucaristía durante el tiempo que está expuesto. Es decir, que vino un poco a regular todo esto. La Congregación de Luz y Vela de Sevilla se funda en 1791, un año después se funda la de Cádiz, en 1792, que termina fusionándose con la hermandad de la actual Hermandad del Prendimiento, y que la Congregación de Luz y Vela de Cádiz además es Real Congregación de Luz y Vela, porque obtienen ese título de real en el año 1847 de manos de Isabel II, que fue también una gran devota de la Eucaristía. Anecdóticamente les cuento que el propio beato gaditano, Fray Diego José de Cádiz, perteneció a las 2 congregaciones de Luz y Vela, tanto a la de Sevilla como a la de Cádiz. Luego no es nada extraño que en la casa natal de Fray Diego José de Cádiz, que hoy en día se conserva, es donde paradójicamente se instalase la capilla de la Congregación de Luz y Vela. Los rediles eucarísticos, que como expongo aquí, es un término formal de la liturgia católica que fundamentalmente se usa para referirse a esa comunidad que decide reunirse para celebrar la Eucaristía, entendiendo que si un redil es el sitio donde habitualmente se protege a las ovejas, en el contexto religioso sería el sitio donde un grupo de creyentes se sienten protegidos ante Dios y que reciben habitualmente el sacramento de la Eucaristía como una forma de dar las gracias. Partiendo de esta idea, pues tenemos muchísimas hermandades pastoreñas que el origen de su instituto fue precisamente un redil eucarístico, y es el caso, bueno, pues por ejemplo, de la Pastora de San Antonio, de la Pastora de Capuchinos en Sevilla, de la propia Pastora de Cantillana, de la Pastora de Córdoba, o incluso de nuestra Pastora de San Fernando, que originariamente empezó a funcionar ciertamente como un redil eucarístico. De hecho, si ven ustedes esta medalla, que además es la medalla que prácticamente han usado casi todos los rediles eucarísticos, en el reverso una custodia triunfante, en el anverso Divina Pastora, evidentemente con el símbolo franciscano del brazo de San Francisco de Asís montado sobre el brazo de Cristo, pero siempre poniendo aquí redil eucarístico. Otra cuestión, las Pías Uniones. Las Pías Uniones oficialmente es una forma de organización religiosa que como tal hoy en día está extinta. Existía, pero cuando se modifica el Código Canónico en 1917 desaparece, pero paradójicamente en 2015 en el seno de la parroquia de la Concepción de Huelva se ha creado una Pía Unión en Huelva. De hecho, este es su escudo, que vienen a adorar el Santísimo en un convento muy cercano a esta propia parroquia. Y la última de las fundaciones, pues la fundación de lo que conocemos como la adoración nocturna, que a nivel de España se funda en 1877, con la intención de evitar que el Santísimo no esté nunca solo. Es decir, partiendo del libro el libro de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que se llama Principio y Fundamento, que dice que el hombre ha sido creado para alabar y hacer reverencia y servir a nuestro Señor
y de esta forma salvar su alma, bueno, pues fundamentalmente los que integran las distintas adoraciones nocturnas de España, lo que dicen es que ellos fundamentalmente se dedican a rezarle a Cristo hecho presente en la Eucaristía, mientras que la humanidad descansa. Y ya casi para terminar, pues teníamos que hacer obviamente referencia al culto eucarístico en la ciudad de San Fernando, porque San Fernando tiene una cosa súper curiosa. San Fernando, ya saben ustedes que tuvo una gestación lenta como municipio, un proceso histórico bastante bueno, a lo largo de varias centurias. Uno de los primeros asientos religiosos que tuvimos en la ciudad fue la fundación de los Carmelitas Descalzos, la primera iglesia de la ciudad, ya saben ustedes que estuvo dentro del castillo de San Romualdo. Y paradójicamente a la Archicofradía del Carmen se le concede un privilegio que es poder procesionar con el Santísimo desde el año 1698. Además podían procesionar acompañando al Santísimo, portando además sus propias velas. Y de hecho hay documentación que demuestra que en las procesiones de la Virgen del Carmen durante aproximadamente un siglo ellos sacaban 2 pasos. Sacaban unas andas con el Santísimo Sacramento y luego las andas de la Virgen del Carmen, acompañadas en muchos casos de otros santos carmelitas. Y además este privilegio lo mantienen o se les ratifica en 1720. Luego eso explica por qué la Virgen del Carmen históricamente siempre ha salido en el Corpus de San Fernando. Volviendo un poco a lo que antes estaba explicando con los rediles eucarísticos, en el caso de la Pastora de San Fernando, bueno, ya saben ustedes que la Pastora de San Fernando, su sino en realidad era salir en la procesión del Corpus, salía siempre coincidiendo con esa festividad, y por eso además el primer manto que se le confecciona a la Pastora es un manto precisamente con los colores propios del culto eucarístico. En el año 1733 se crea en la Iglesia Mayor esa Archicofradía del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas del Purgatorio, que es la corporación que pues estuvo prácticamente semilatente durante aproximadamente 15 años, hasta que en el año 2004 pues, se evita su extinción fusionándose con la Hermandad de Medinaceli. Pero vamos a tener un cambio muy importante. El Concilio Vaticano II, que ese papa transitorio que parecía que venía a pasar casi de puntilla por la historia de la Iglesia y terminó siendo un gran revulsivo para la institución, como fue Juan XXIII, entiende que la Iglesia hay que modernizarla y convoca ese Concilio Vaticano II. Ese Concilio Vaticano II renovó por completo los cimientos de la Iglesia y a raíz de aquello, en las conclusiones se saca, entre otras, la recomendación de que en las nuevas parroquias que se están erigiendo también se postule la fundación de nuevas hermandades sacramentales. A partir de estas circunstancias, la Hermandad de Misericordia, que llevaba sintiendo en el seno de la corporación ese deseo, ese gusto por el culto eucarístico, una hermandad que además, muy unido al culto eucarístico, llevaba ejerciendo la práctica de la caridad desde al menos 10 años antes, porque eran prácticamente los encargados de la bolsa de caridad de la parroquia, o de la Caritas parroquial, mejor dicho, se decide elevar esa petición al ordinario de la diócesis gaditana y ver recompensado ese amor por la Eucaristía con el título de Hermandad Sacramental que recibe en el año 1975 y que es uno de los grandes aniversarios, quizás humildemente pienso el más importante de los aniversarios que este año la hermandad está conmemorando. Son 50 años de ese título como Hermandad Sacramental. Y a raíz de esta iniciativa de la Hermandad de Misericordia, pues abrieron, podríamos decir, una veda que fue recogida por otras corporaciones en la isla, y nos vamos a encontrar como la Hermandad de Cristo Rey obtiene el título de sacramental en el 71, Afligido en el 78, el Gran Poder en el 92, Caridad en el 96 y el Prendimiento en el 99. De hecho, lo mismo que la Hermandad de Misericordia organiza el corpus chiquito, el corpus de la pastora, pues cuando yo llegué a San Fernando hace 12 años, yo recuerdo que la parroquia de San Francisco también organizaba su propio corpus, que me parecía
una iniciativa preciosa. Me consta que, por ejemplo, la Hermandad de Afligidos mantiene ese culto público a la Eucaristía, aunque sea, en este caso, procesionando bajo palio. Cierro mi conferencia precisamente poniendo esta foto, y poniendo esta foto adrede, donde está vuestro Nazareno de la Misericordia. ¿Por qué os digo esto? Porque como hermano de la pastora y vecino que soy vuestro, es muy difícil que encontremos un templo en la ciudad de San Fernando que reúna más devoción. Tenemos 3 hermandades de penitencia, una hermandad de gloria. De esas 3 hermandades de penitencia, una además es sacramental. En la misma iglesia hay 2 vírgenes que además están coronadas, es decir, reunimos todos los argumentos para que nuestro templo en algún momento pudiera ser elevado a santuario y, si hiciéramos las cosas bien, a basílica, porque reúne todos los argumentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que teniendo una hermandad sacramental no tenemos capilla para la reserva de la Eucaristía. El guante que yo os lanzo, poner un sagrario en esta capilla y consagrar este recinto como capilla sacramental de la Parroquia de la Pastora, y que sea desde ese momento, ahora que estáis celebrando precisamente las bodas de oro del título sacramental, que sea desde ese momento vuestra capilla, la capilla sacramental de la Parroquia de la Pastora. Muchísimas gracias. Interesante punto de vista el plasmado por el profesor Ríos en esta ponencia, donde ha puesto de manifiesto la importancia de nuestra hermandad en el momento en el que se cumplen los 50 años de la obtención del título de sacramental, siendo en su momento la pionera en recibirlo de las corporaciones isleñas. Ha llegado el momento de la clausura de este acto, por eso solicito la presencia en este atril del segundo hermano mayor, Enrique Vázquez Tejera. Hola, buenas tardes a todos. Enhorabuena, recogemos ese guante, ¿verdad, hermano mayor? Y nada, solo decirte que es magnífica tu ponencia, que ha estado a la altura, ¿vale? Y nada, pues simplemente agradecer una vez más tu compromiso y sobre todo el tiempo y que ha tenido hoy un día bastante complicado, ¿no sabes? Pero bueno. Y nada, pues con eso queremos recordar recuerdo donde siempre el aula de formación lo da a todos los ponentes. Recuerdo. Perfecto, muchísimas gracias. Como también estamos con el aniversario, en este caso María Santísima de la Piedad, también pues que te lleve también un recuerdo de este año de cartel de ella. Muchísimas gracias. Y nada, agradecer a todo el mundo su presencia, sobre todo al Ayuntamiento por la sección de estos salones. Y nada, desearos todo que tengáis buena noche. Gracias.